Las flechas rebotaban. La espada no cortaba. La maza no perforaba. El pelaje dorado del león de Nemea era impenetrable. Ningún arma fabricada por manos humanas podía atravesarlo. Heracles, el hombre más fuerte que había existido, armado con un arco, una espada y una maza de madera de olivo, se encontró frente a una criatura contra la cual todo su arsenal era inútil. Para matar al león de Nemea, tuvo que dejar caer sus armas, agarrarlo con las manos desnudas y estrangularlo. El primer trabajo de los 12 fue también el que le enseñó la lección más importante de su vida. La fuerza bruta no siempre es la respuesta. A veces hay que cambiar de método. La genealogía del león de Nemea es una de las más complicadas del bestiario griego porque las fuentes no se ponen de acuerdo. Hesíodo, en la Teogonía, dice que era hijo de Orto, el perro de 2 cabezas que custodiaba el ganado de Gerión, y de una madre ambigua que los académicos interpretan como la quimera, Equidna o incluso Ceto. Si la madre era Equidna, el león era nieto directo de Tifón y hermano de la Esfinge de Tebas. Apolodoro simplifica la cuestión en su biblioteca y lo hace hijo de Tifón directamente, probablemente con Equidna, aunque no lo especifica. Existe una tercera tradición, completamente diferente, recogida por Eliano citando a Epiménides, y también por Higino. Según esta versión, el león de Nemea no nació en la tierra, nació en la luna. Selene, la diosa lunar, lo arrojó desde el cielo a petición de Hera, y el león cayó sobre el monte Apesas, cerca de Nemea. De la luna a la tierra, un león que literalmente cayó del cielo. Pero sin importar quién fue su padre o su madre, todas las fuentes coinciden en un detalle. Hera lo crió. Hesíodo lo dice explícitamente en la Teogonía. Hera, la esposa real de Zeus, lo entrenó y lo estableció entre las colinas de Nemea para que fuera una plaga para la humanidad. Baquílides, poeta lírico del siglo V a.C., lo confirma. Era de brazos blancos, nutrió al león que mataba ovejas y tenía voz profunda, el primero de los gloriosos combates de Heracles. Calímaco, poeta del siglo III a.C., añade que Hera lo soltó para arruinar Argos, su propia tierra asignada, y como un trabajo difícil para el hijo ilegítimo de Zeus. Hera sacrificó la seguridad de su propio territorio con tal de matar a Heracles. Eso da la medida de cuánto lo odiaba. Nemea era una región montañosa en el noreste del Peloponeso, entre las ciudades de Cleone y Fliunte. El león habitaba específicamente entre el monte Treto y el monte Apesas, y su territorio se extendía hasta los alrededores de Nemea. Hesíodo dice que reinaba como un rey sobre Treto, Apesas y Nemea. No era una expresión poética. El león había vaciado la región, los campos de cultivo estaban abandonados, los rebaños habían sido diezmados. Los habitantes que no habían huido vivían encerrados. Teócrito, poeta del siglo III a.C., describe al león cuando Heracles lo encontró, lleno de carne y sangre, con la melena enmarañada, el rostro sombrío, todo el pecho salpicado de sangre y la lengua lamiéndose los labios. No era un animal escondido en una cueva esperando presas. Era un depredador activo que había dominado completamente su territorio. Su apariencia física era la de un león, pero de proporciones anormales y con características que lo separaban de cualquier animal natural. Tenía un pelaje dorado que funcionaba como una armadura perfecta. Píndaro, en sus odas ístmicas del siglo V a.C., dice que era invulnerable al hierro. Baquílides especifica que solo podía ser atacado con las manos desnudas. Sus garras eran más afiladas que cualquier arma mortal, capaces de cortar a través de armaduras de metal.
sus mandíbulas podían morder a través de piedra. En la cerámica ática de figuras negras del siglo VI a.C., aparece representado como un león de tamaño considerablemente mayor que un león real, generalmente en combate cuerpo a cuerpo con Heracles. Los métopas del templo de Zeus en Olimpia, fechados alrededor del 470 al 456 a.C., muestran una de las representaciones más conocidas: Heracles con el brazo alrededor del cuello del león, estrangulándolo. El nivel de peligro del león de Nemea no estaba en su agresividad, que era alta, sino en su invulnerabilidad. Era imposible de matar con armas convencionales. Las flechas rebotaban en su pelaje, las espadas se deslizaban sin dejar marca. La masa podía golpearlo, pero no podía romper su piel. Era una criatura diseñada para ser inmune al combate estándar. Cualquier guerrero griego, por hábil que fuera, habría muerto intentando matarlo con armas. La única forma de derrotarlo era abandonar las armas y luchar con el cuerpo. Y para eso hacía falta ser Heracles. El combate comienza con el viaje de Heracles a Nemea. Según la tradición recogida por varios autores, en el camino se detuvo en la ciudad de Cleone, donde se encontró con un pastor llamado Molorco. Molorco había perdido a su hijo, devorado por el león. Le ofreció a Heracles hacer un sacrificio a los dioses para que tuviera éxito en la cacería. Heracles le pidió que esperara 30 días. Si regresaba vivo dentro de ese plazo, sacrificarían un cordero a Zeus en celebración. Si no regresaba, Molorco debía sacrificar el cordero en honor a Heracles como ofrenda fúnebre. 30 días. Ese era el margen. Heracles encontró al león cerca de su cueva en las cercanías de las fuentes de Amímone. Lo primero que hizo fue dispararle flechas. Las flechas rebotaron sin efecto. Apolodoro describe este momento. Heracles le disparó con su arco, y cuando supo con certeza que era invulnerable, tomó su maza y fue tras él. El león huyó hacia su cueva. La cueva tenía 2 entradas. Heracles bloqueó una con piedras y entró por la otra. En la oscuridad de la cueva, en un espacio cerrado donde no había posibilidad de huir, Heracles rodeó el cuello del león con su brazo y lo estranguló. Apolodoro no da muchos detalles sobre la lucha en sí, pero otros autores sí. Algunas pinturas de vasos áticos muestran a Heracles arrancándole la mandíbula al león, similar a cómo Sansón mató a su león en la tradición hebrea. Según algunas versiones, Heracles perdió un dedo durante el combate y se construyó una tumba para ese dedo. Otras versiones mencionan que una serpiente luchó junto a Heracles, ayudándolo. Pero la tradición más extendida y la que Apolodoro registra es la más directa. Heracles lo estranguló con sus propios brazos hasta que dejó de respirar. Con el león muerto, Heracles enfrentó un problema inesperado. Necesitaba llevar la piel a Euristeo como prueba, pero la misma invulnerabilidad que hacía al león imposible de matar, hacía su piel imposible de cortar. Las mismas armas que no habían podido herirlo en vida, no podían despellejarlo en muerte. Según la tradición recogida por varios autores, fue Atenea quien intervino. La diosa, que observaba a su medio hermano desde el Olimpo, le aconsejó que usara las propias garras del león para cortar su piel. Las garras que podían atravesar cualquier armadura podían atravesar el pelaje que ninguna arma humana podía cortar. Heracles despellejó al león de Nemea con sus propias garras. Esa piel se convirtió en el atributo más reconocible de Heracles en toda la tradición griega y romana. Desde ese momento, Heracles usó la piel del león de Nemea como armadura. La cabeza del león servía como casco, con las fauces abiertas, enmarcando su rostro. El resto de la piel cubría su espalda y hombros.
una armadura que ningún arma podía penetrar, tomada del primer monstruo que mató. Este Sícoro, poeta del siglo VI a.C., fue el primero en darle a Heracles este atuendo. Antes de este Sícoro, las representaciones de Heracles lo mostraban como un guerrero vestido de forma convencional. Fue la piel del león de Nemea la que lo convirtió en la figura icónica que reconocemos. Siglos después, Alejandro Magno se hizo representar en el sarcófago de Alejandría con una piel de león sobre la cabeza, imitando deliberadamente a Heracles para establecer una conexión simbólica con el héroe. Cuando Heracles regresó a Micenas con la piel del león, Euristeo se aterrorizó. No esperaba que volviera vivo. Al ver a Heracles cubierto con la piel de un monstruo invulnerable, cargando una masa ensangrentada, Euristeo entró en pánico. Según la tradición, a partir de ese momento, Euristeo se negó a recibir a Heracles directamente. Le ordenó que depositara sus trofeos en las puertas de Micenas. Y fue Copreo, un heraldo hijo de Pélope, quien se encargó de transmitirle las órdenes de los siguientes trabajos. El rey que había enviado a Heracles a morir le tenía ahora más miedo a él que al monstruo que había matado. Hera no olvidó al león. Tomó su imagen y la colocó entre las estrellas como la constelación de Leo. Séneca, en su Hércules furioso del siglo I después de Cristo, describe a Heracles enloquecido por Hera mirando al cielo y viendo la constelación del león brillando con furia, preparando sus colmillos, respirando fuego. Incluso convertido en estrellas, el león de Nemea seguía siendo una amenaza en la mente del hombre que lo había matado. Los Juegos de Nemea, una de las 4 competencias panhelénicas junto con los olímpicos, los píticos y los istmicos, fueron establecidos para conmemorar esta victoria. Los ganadores se coronaban con guirnaldas de apio silvestre. Cada 2 años, durante siglos, los griegos celebraron el momento en que un hombre dejó caer sus armas y descubrió que sus propias manos eran suficientes. Hola, ¿qué tal? Este video no solo fue la narración de Heracles contra el león de Nemea, sino fue una forma completamente distinta de contar la historia usando inteligencia artificial. Cada escena la construimos como si estuviéramos dirigiendo una película épica. Pensamos en los encuadres, en la emoción y en cómo transmitir la fuerza, el miedo y la transformación del héroe. Por ejemplo, usamos planos generales para mostrar la inmensidad de Nemea y hacer que Heracles se vea pequeño frente al mundo. Luego pasamos a tomas más selladas dentro de la cueva, donde el combate se vuelve íntimo, sin armas, solo fuerza contra fuerza. Incluso los ángulos bajos nos ayudaron a que Heracles se sintiera imparable, casi como una figura mítica. La cámara se trabajó como si fuera real, movimientos suaves, naturales y una composición pensada para dirigir la mirada. Los efectos, polvo, luz, niebla, le dieron vida a cada escena, haciéndola sentir antigua, casi tangible. También jugamos con los lentes abiertos para mostrar la escala del mundo y los más cerrados para los momentos de tensión, como cuando Heracles enfrenta al león cara a cara. Pero lo más interesante es que la inteligencia artificial no reemplazó la creatividad, la amplificó. Nos permitió probar, corregir y perfeccionar cada escena rápidamente, manteniendo coherencia visual en toda la historia. Al final, no solo recreamos un mito, lo convertimos en una experiencia cinematográfica, una historia de miles de años contada con herramientas del presente. Gracias y nos vemos en un próximo video.